Para todos, es un amigo, el rabino doctor Ari Burstein, y el rabino doctor Ari Burstein es un prestigioso al estudio y la enseñanza de las fuentes judías, es decano de asuntos académicos del Seminario Rabínico Latinoamericano, tiene su BA, su licenciatura, su maestría y su doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en pensamiento judío, y es una autoridad en estos temas. Y hoy vamos a platicar acerca de aprender de este gigante de la filosofía judía para nuestros días. Querido Ari, te agradezco mucho por tu tiempo y va a ser un gusto platicar Bueno, gracias Leo, a ti se te también escucha, por Facebook. Leo, a ti se te escucha cortado, así que espero que sea un problema de México, porque aquí en Argentina somos un país mucho más desarrollado, pero espero que se escuche bien. Y aparte somos más aburridos, porque estamos encerrados, no como ustedes que están yendo a los restaurantes a comer y divirtiéndose. Ok, mira, una pregunta técnica, si la Muy bien, gente, Ari. Yo cambié de línea de internet, se te escucha muy bien. perfecto, ahí está bien. Si la gente por Facebook quiere, no se puede preguntar por Facebook, ¿verdad? Es solamente por Zoom se puede preguntar. La gente puede preguntarte, hacerte preguntas también por Facebook, los van a hacer en los comentarios y el rabino Leonel te va a comentar todo lo que la gente vaya diciendo. Ah, o sea que tengo de intermediario, siempre el intermediario es un problema. Tengo al rabino Leonel, a lo mejor vamos a ver cómo reinterpreta las preguntas. Confiamos plenamente en el rabino Leonel. Muchísimas gracias, Ari, y vamos a tener entonces abierto el Facebook y el Zoom. Tenemos también gente en Zoom que se ha sumado. Sí, la gente en Zoom son todos, hay muchos argentinos aquí que generalmente son muy acaparadores, así que en algún, están todos, porque no los vemos en pantalla tampoco. Ok, muy bien. Bueno, el tema que me ha propuesto el rabino Leonel es un tema, está de moda hablar del coronavirus o epidemias, no es exactamente lo que voy a hacer yo, a pesar de que vamos a intentar ver cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando hoy en día e intentar aplicar categorías de pensamiento que realmente no son modernas, son categorías de pensamiento medieval, pero que han influido en la historia de la humanidad y específicamente en la historia del judaísmo bastante, pero no lo suficiente, realmente no lo suficiente. Y yo quiero ser aquí vehemente y no parecer solamente como que estoy hablando de contra algún tipo específico de grupo social judío, pero si ustedes ven lo que está pasando, por ejemplo, en Israel, en donde Israel tiene siempre varias crisis paralelas que siempre se tocan, pero Israel es un entramado social muy complejo y es increíble que los picos de contagio estén en las ciudades ultraortodoxas. Es una cosa increíble que realmente da mucho para pensar.
mí me da vergüenza también en nombre del judaísmo, pero, por ejemplo, ayer he tenido una conversación con un rabino que está que vive en Nueva York, y no en Manhattan, vive en Queens. Dice que su barrio, que es un barrio donde hay mucha densidad de población judía, es el barrio con más contagios de todo Nueva York, y que hay un mapa en el cual se puede ver todo lo que está pasando en Nueva York de manera directa, y los barrios judíos son los que tienen más contagios, una cosa increíble. Los barrios judíos a veces son en muchos casos son barrios ultraortodoxos, en otros casos no son barrios ultraortodoxos, son barrios a veces religiosos modernos, pero son los que más contagio tienen. ¿Cómo puede ser, digamos? ¿Cómo se explica esto? Porque no hay una cuestión que tenga que ver con pertenecer a una clase baja económica, ¿sí? Sobre todo en Nueva York. En Israel a lo mejor puede ser, pero en Nueva York sobre todo no existe esa cuestión. Pero hay otro tipo de cuestiones que uno podría decir, bueno, son realmente las virtudes que tiene la cultura judía, que es comunitaria, que es difícil separarse de la comunidad, y justo tuvimos, no sé, Purim, y ahora hay Pesaj, y cómo vamos a hacer en el Seder, y cómo vamos a hacer, no sé, cuando alguien, Hasbe Shalom, se muere, hay que acompañarlo, y digamos, es como que hay un mandato permanente de juntarnos todo el tiempo, entonces es como más difícil de cumplir con la ley del Estado, que en este caso es la ley racional, salvo México, perdón, de no juntarnos, ¿ok? Y el judaísmo queda en este caso parado, yo diría, en una situación de perplejidad total, Hubo esta semana en un canal de la Argentina, hubo un periodista que ha dicho, digamos, ha argumentado uno de los argumentos antisemitas clásicos, que los judíos son perpetradores de la pandemia, etcétera. Pero en este caso, con lo que yo estoy contando, es absolutamente al revés. Digamos, los judíos son, en los lugares de contagio, son los que más están siendo contagiados, ¿sí? Digamos, si yo quisiera utilizar un argumento antisemita, tendría que ser al revés el argumento. Digamos, tendría que culpar a los judíos del contagio justamente por no cuidarse, no por perpetrarlo. Ahora, obviamente aquí es difícil de generalizar y de armar todo tipo de teorías, no sé. Es muy... y no quiero entrar en eso. Yo lo que quiero decir, hoy vamos a hablar del Rambam solamente, que es el pensador más importante de toda la historia judía, y no el más influyente, Justamente por eso, al no ser el más influyente, por eso sucede la situación que describí antes. Ahora, vamos a hacer un recuento, pero absolutamente rápido, un resumen muy rápido acerca de quién fue el Rambam y qué es lo que él intentó aportar a la historia del pensamiento y la historia del judaísmo específicamente, y cómo eso lo podemos de alguna manera ver o aplicar esas categorías a situaciones
como lo que estamos pasando ahora. Rambam claramente quiso hacer dos revoluciones. Una revolución era en la esfera de la ley judía, que es un tema que no lo vamos a tocar acá. Sí, para el Rambam, la ley judía era un sistema demasiado complejo donde la persona que quería realmente internalizarse en eso debía como perder demasiado tiempo en el camino hasta llegar a las conclusiones. Y por eso el Rambam hace como un trabajo de resumir o de concluir la ley judía, y lo resume en un libro que es el Mishneh Torah, que fue en su época generalmente fue no aceptado, justamente por ese intento de atajo, de hacer un atajo con respecto al camino, donde hasta el día de hoy ese camino, que es el estudio del Talmud, de la Gemara, es como lo más importante para alguien que se dedica, que dedica su vida al estudio de la Torá. Ahora, eso con respecto a la ley no es nuestro tema, pero el Rambam también creía que había que hacer una revolución con respecto al mundo de las ideas, y que los judíos en realidad, la humanidad en general, pero él más que nada estaba preocupado por su comunidad y su pueblo, tenían algunos problemas con esto, como por ejemplo, el Rambam creía que pensar de manera incorrecta acerca de lo que es Dios era una cosa que a nosotros nos puede parecer, bueno, cada uno piensa como quiera, cuál es el daño que uno puede hacer. Pero Rambam creía que ahí había un gran daño, y el daño principalmente era un daño individual, es decir, es el daño que cada uno se hace a sí mismo, para decirlo de manera resumida, arruinándose su cerebro. Es decir, equivocarse en cosas centrales tiene la problemática de que uno pone al objetivo central de la creación divina y en el hecho de crear al hombre, lo pone como en un peldaño muy bajo, cuando el Rambam define al principio de su libro, La Guía de los Descarriados, que el objetivo del hombre en este mundo es su perfección intelectual, ¿ok? Es el conocimiento permanente, es el intentar entender este mundo, el universo, todo lo que él acapara, todo lo que tiene que ver con ciencias, que en la Edad Media ustedes saben que eran parte de la filosofía, ¿ok? Entonces el conocimiento humano o el desarrollo del conocimiento humano es no solamente el objetivo que tiene el hombre en este mundo, sino que es también lo que nos hace asemejar de manera metafórica con la divinidad, porque la divinidad es conocimiento puro. La divinidad es la sabiduría que maneja al universo. Y el hombre, el ser humano, al conocer, es como que está siendo parte de esa tarea divina, ¿sí? Y habría que ver si esto es algo más metafórico o no, pero no importa en este caso, digamos, lo que queremos tener en claro es cuál es la misión del hombre en este mundo. Por lo que, en principio, ese conocimiento es un conocimiento absolutamente que se tiene que dar a través de las herramientas que tiene el ser humano, que son herramientas de todo tipo, son herramientas materiales,
materiales en el sentido que hay, por ejemplo, un cuerpo humano que funciona de manera increíble y que hay que mantenerlo de la mejor manera posible, justamente como una condición necesaria para que funcione nuestro racionamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos enfermos, que ya puede ser por muchos motivos, pero, no sé, me adelanto a lo que estamos hablando ahora. Si yo me contagio de alguna manera, pero me contagio por un problema de no haberme cuidado, ¿sí? Es un problema que finalmente ataca la racionalidad humana. Si no voy a poder pensar, o supongamos lo siguiente, si yo soy un hombre de ciencia, supongamos, soy médico, ¿sí? Soy médico, o soy, digamos, un médico teórico, alguien que está tratando de buscar una vacuna para una enfermedad, pero si no me cuido racionalmente de contagiar, del contagio que produce eso, el contagio va a producir que no pueda tampoco llegar a descubrir la vacuna, aunque sea potencialmente el genio más grande del mundo, o el que tiene más posibilidades en el mundo de descubrirla. Es decir, hay como un acto racional, que es puramente racional, que tiene que ver con en este caso con lo material, porque es, por ejemplo, el cuidado del cuerpo, que sin esa base no se puede llegar a una base como más teórica o más científica en este caso, o incluso filosófica, como lo quieran definir. Ahora, el problema es que también el Rambam dice, el hombre es un ser social y no existe ninguna manera de desarrollar ese objetivo de la vida que es la perfección intelectual sin el sostén social, y acá no me estoy refiriendo específicamente a los judíos, a lo que hablamos al principio con respecto a los judíos, estoy refiriendo en general, es decir, si no se aplica determinado tipo de racionalidad social en los diferentes países y sociedades donde vivimos, eso va a impedir que se aplique también la racionalidad a nivel individual. ¿Ok? Y es muy, muy fácil de explicar esto. Por ejemplo, no sé, si vivimos en un lugar donde las leyes, que en teoría son una forma social de expresar la racionalidad, donde las leyes, por ejemplo, o no existen, o si existen no se cumplen, no nos vamos a poder dedicar a objetivos racionales, porque vamos a tener que estar perdiendo todo nuestro tiempo en, por ejemplo, cuidarnos en cuestiones de seguridad. ¿Ok? En vez de estar dedicándome a, no sé, a estudiar la vacuna del coronavirus, voy a tener que dedicarme todo el tiempo a ver si me están robando en la calle o no. O en vez de dedicarle presupuestos, por ejemplo, o para la vacuna del coronavirus, o ya sea para la prevención o después para la atención de una epidemia, y por ejemplo el dinero está
puesto en la, no sé, en la corrupción o en diferentes tipos de corrupción, no sé, estaba en el narcotráfico, por ejemplo, eso va a atentar contra la racionalidad social que le posibilite a los individuos dedicarse a solucionar problemas graves, por ejemplo, en este caso, una epidemia. ¿Se entiende? Es como que hay estratos o hay grados o es una especie de escalera de racionalidades donde con ella se construye un edificio que no es posible llegar al último piso sin haber construido la planta baja. Y la planta baja es una construcción social. Es una construcción social, digamos, no... y que es problemática porque en la construcción social los unos dependemos de los otros. Ustedes saben que hay una visión dentro de la tradición judía que empieza, creo que está en Pirkei Avot también, pero el Rambam lo toma eso de manera muy, muy fuerte. Y cuando yo digo esto, creo que todos los que estén escuchando aquí, si tienen que aplicarlo, tienen que mudarse de país. Pero el Rambam dice, por ejemplo, que está prohibido vivir en un país donde de alto grado de corrupción, ¿sí? No sé qué país está exento de esto, no importa, no es la discusión ahora, pero lo que importa es la teoría que está detrás de esto. ¿Cuál es la teoría? No solamente que, digamos, es peligroso, eso es algo obvio. El problema es que si la racionalidad es el objetivo del desarrollo humano, esa corrupción va a impedirlo, digamos, pues voy a tener, o cualquiera que quiera cumplir con ese objetivo, finalmente lo que le va a suceder es que se va a tener que ocupar de otras cosas que son de un grado mucho más simple, que es luchar contra la inseguridad, luchar contra el robo, estar cuidándome todo el tiempo, digamos, etcétera. Y lo que yo estoy diciendo son cosas que obviamente pasaron siempre en la historia de la humanidad, pero quiero plantearlo dentro de este esquema del Rambam para ver cómo lo social y lo individual está interconectado y digamos, es muy difícil a veces de lograr, porque la idea acá también, que es una idea muy judía, la idea acá no es ir a internarse a algún monasterio budista y separarme de la sociedad, sino que la idea justamente es lo que se llama tikkun olam, digamos, arreglar la sociedad para que sea la base en el cual las acciones después individuales puedan concretarse y también puedan desde el punto de vista, puedan retribuir, puedan ser como un feedback también para el tikkun olam, para el arreglo social. Es decir, segundo punto, no hay posibilidades de desconectarse. Eso es parte del problema. La responsabilidad primero es social, y la responsabilidad social es la que permite finalmente el desarrollo individual. Ahora, me quiero centrar un minuto en cómo el Rambam analiza por qué existen
males, por qué existe el mal en general en este mundo, y lo vamos a, justamente el ejemplo que estamos pasando ahora, creo que es más fácil de explicar. Voy a dar un ejemplo que sea todavía más difícil de explicar para luego llegar a nuestro ejemplo. ¿Recuerdan? Hace aproximadamente unos, ¿cuándo fue? En el 2006, que hubo un gran tsunami en las Filipinas, creo, que murieron cualquier cantidad de personas y no hubo aviso ahí, no hubo prevención y no hubo aviso a la población de la costa para que se escape. Y recuerdo que hubo un suceso en el cual el centro, no sé, sismológico de California, que veía venir el tsunami, intentó avisar a las Filipinas, intentó avisar lo que pasaba, y una cosa increíble que yo nunca terminé de entender cómo puede ser, incluso hace 10, 15 años, no pudieron avisar. Hubo un problema de comunicación, una cosa absurda, o que estaba cerrado, o que, no sé, no había, algo así como que no había presupuesto para que funcione las 24 horas, una cosa que parece totalmente absurda, ¿sí? Y ese aviso posiblemente hubiese salvado a miles de personas. Hubiese salvado a miles de personas. Ahora, ¿por qué no se dio ese aviso? Si yo le preguntase al Rambam, ese aviso no se dio porque hubo un problema en todo este edificio de la racionalidad, hubo un problema de aplicación, ¿ok? En los pisos más bajos, digamos. ¿Por qué? Voy a dar un ejemplo, no sé si hay alguien filipino acá que está escuchando, lo digo de manera muy, perdón, digamos, me disculpo con anterioridad. Supongamos que en las Filipinas hubiesen dedicado, no sé, el presupuesto como corresponde hacia los estudios sismográficos y hacia al centro sismográfico, y no, no sé, no lo dedicasen a ver cómo sacan rédito no sé, del turismo, de prostitución o de la corrupción, o todo un montón de cosas que pasan también en nuestros países, para no hablar solamente de los filipinos. Entonces, posiblemente en el, no sé, el parlamento o los gobernantes o quien tenga que ser acá o en las universidades, no hubiese ocurrido un problema tan absurdo como que no, como este problema de la imposibilidad de haberse comunicado, una cosa que parece medieval, ¿ok? La imposibilidad de haberse comunicado y que eso hubiese prevenido, por lo menos por un tiempo, sobre una catástrofe que se venía, ¿ok? Ese ejemplo es todavía mucho más exagerado que el ejemplo que estamos pasando ahora. Pero veamos, un tsunami, por ejemplo, es un evento natural, a pesar de que hay algunos que dicen que hoy en día tiene también que ver con los cambios climáticos, ¿sí? Es un evento natural y el hombre es decir, es realmente un mal, algo natural pero que le produce un mal al hombre, y el hombre en este caso podría utilizar todas sus fuerzas racionales para intentar la prevención, para intentar después de que sucede
la mejor manera del trato de la situación posible, y en el mejor de los casos, digamos, si la racionalidad humana se hubiese, no sé, utilizado de manera óptima, en el mejor de los casos, a lo mejor podríamos incluso solucionar el tema de los tsunamis. No sé, en algún momento me imagino que la ciencia lo podrá de alguna manera también solucionar eso. Pero el problema es que no, es como que todas las energías no están puestas para solucionar los males. Y el que no, el responsable en este caso, exclusivo de esa falta de, de puesta de energía solamente para eso, es el hombre, ¿ok? Es el hombre. Y el Rambam diría que eso es también digamos, la misión más importante que Dios le pone en la tierra al hombre. Digamos, no es solamente el objetivo de la utilización de la racionalidad, sino que también es que la racionalidad pueda superar todos los escollos que existen para ser puesta en práctica. Y los escollos que existen acá son muchas veces sociales, ¿sí? O muchas veces son sociales, quiere decir, no sé, si hay una persona que decide robarse, no sé, todo el presupuesto del Instituto Sismológico, es el problema de uno, ¿sí? Pero que influyó en toda la sociedad también. Yo creo que en la cuestión de lo que estamos pasando ahora, y con esto voy a empezar a resumir según el tiempo que me dio Leo para que después podamos empezar a preguntar. Lo que estamos pasando ahora es todavía, yo doy un ejemplo muy extremista, donde todavía estamos hablando de una cuestión natural que a lo mejor es muy difícil de solucionar. Y lo que estamos pasando ahora es mucho más manejable, muchísimo más manejable que un tsunami. Es decir, estamos viendo posiblemente, no estoy diciendo acá que tenga la verdad porque hay muchas teorías, pero una forma primero de comer de cierta sociedad, ¿ok? Que produce problemas de este tipo, pero después que lo produce, y podría haber sido otra sociedad, si no quiero echarle acá toda la carga, a pesar de que creo que sí en este caso la tiene, toda la carga a los chinos, y después esa misma sociedad, que es una sociedad desde el punto de vista de su gobierno, sociedad autoritaria, que en la modernidad eso va también en contra de cualquier estrato racional. La sociedad autoritaria posiblemente también, no solamente que oculta ahora, eso es lo de menos, ocultó al principio. ¿Okay? Ocultó al principio, hay todo tipo de teorías, no sé si se escucharon, ocultó con respecto a las, no sé, decenas de miles de alumnos que estudian en universidades muy prestigiosas de todo el mundo que fueron a festejar el fin de año chino en enero, cuando ellos ya tenían noticias acerca de lo que pasaba y luego los alumnos volvieron, o las decenas de turistas que fueron a Europa y sobre todo en el norte de Italia, que no fueron avisados por las autoridades chinas, y así, pero después podríamos ver los problemas de todos los lugares, ¿sí? Absolutamente todos los lugares. Podríamos ver el problema de la gobernabilidad, no sé, mexicana, que la van a, lamentablemente, digo, Hasbe Shalom, y lamentablemente la van a terminar pagando en algún momento cercano,
Y también en la Argentina, ¿sí? Los problemas que tenemos de implementación de la racionalidad social que, fíjense, hoy a la mañana, por ejemplo, hay colas de 20 cuadras, 20 bloques de jubilados que son la población más vulnerable, que van todos a cobrar al mismo tiempo, digamos, cosas racionalmente absurdas, digamos, que eso es como una especie de, espero que no, pero parecería ser como que de alguna manera es como que todo el esfuerzo racional de la cuarentena que se hizo ahora por una decisión estúpida que no se pudo prever, es como que posiblemente todo se venga abajo, ¿ok? Y empieza a haber un pico de contagios impresionantes, etc. Acá es muy condensado y muy generalizado lo que yo expuse en 40 minutos, pero lo que quiero decir, y volviendo al primer ejemplo, que es el ejemplo de la autoculpa de los judíos, si, por ejemplo, si la sinagoga del ministro de Salud de Israel, ¿ok? Sigue todavía funcionando, sigue funcionando el minyan ahí, quiere decir que esto es lo que salió hoy en día en los diarios de Israel, donde él mismo va, ¿ok? Él mismo, el ministro de Salud, que ya está contagiado de coronavirus, él mismo va a un lugar que en teoría está prohibido por los nuevos decretos. Quiere decir que el Rambam tuvo poco éxito ahí. Digamos, tuvo realmente poco éxito, porque hay otras cuestiones humanas que tienen que ver con, no sé, los deseos, el Rambam lo llama en el idioma aristotélico también la imaginación, es decir, lo que nosotros nos imaginamos que una cosa en este caso podría no ser, sobre todo una cosa invisible, uno le tiene como mucho menos, hay algunos que le tienen mucho más miedo, pero otros que creo que aplican menos la racionalidad, es como que le tienen menos miedo justamente porque no se ve. Creo que hay acá una, digamos, por ejemplo, ¿cómo habría que aplicar esto desde el punto de vista social mundial? Digamos, no sé, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil implementarlo. Digamos, si hay una cantidad de recursos que es limitada, que es otro problema de la racionalidad, digamos, a lo mejor acá no era difícil de prever, pero estamos viendo cómo también hubo durante décadas en muchísimos países, incluso en los más desarrollados, una perversión con respecto a la escala de valores, qué tendría que venir primero, qué tendría que venir después. Pero, por ejemplo, si los países, en vez de sentarse y ponerse de acuerdo cómo nos distribuimos recursos, lo que hacen ahora es matarse o robarse, no sé, los tests, los kits, las mascarillas, y digamos, se aplica el capitalismo salvaje para ver quién se puede salvar, también es una especie de no aprender la lección de la racionalidad, de algún tipo de racionalidad que es, digamos, es otra vez. El Rambam, por eso justamente, no es tan difícil explicar esto, es muy difícil de implementar esto. Es mucho más fácil hablar de, no sé, de que esto es una señal de que está por venir el Mesías, o que es un castigo divino por no sé qué, o todo tipo de estupideces que estamos escuchando
todo el tiempo, de todo tipo de personas, y yo lo escucho de los judíos, de muchos judíos practicantes, que me da realmente vergüenza. Entonces, esa sería en realidad la última lección que nos daría el Rambam acá. Digamos, lo peor que uno podría hacer es no enfrentarse al problema con los ojos, es decir, no enfrentarse a lo que tiene, no sería con los ojos, sería acá con la mente, sino empezar a no solamente hacer cosas que no son acordes a eso, sino hacer cosas que están justamente en contra de eso, porque intentan tapar la verdadera solución. Digamos, cuando yo hago un minyan, en esta época que está prohibido, estoy como diciendo, bueno, no sé, a mí no me va a tocar, supongamos, pero cuando estoy diciendo que esto es la señal mesiánica, entonces si es una señal mesiánica, no hagamos nada, esperemos que venga el Mashiach, y que Él nos salve, ¿sí? Si queda alguno que sobrevive, o en el caso que no sobrevivamos, nos va a revivir, y eso para el Rambam sería como la manera de comportarse de alguien que no aplica su humanidad, digamos, que alguien que no aplica lo mejor que tiene, o el mejor regalo que le dio su humanidad, que es su pensamiento racional. ¿Ok? Por eso hay que tener tanto cuidado acá de todo tipo de explicaciones. Yo creo que casi todas las explicaciones son realmente absurdas. Las explicaciones que intentan tocar algo teológico o algo, lo que se llama religioso, son realmente absurdas, y al Rambam le darían realmente vergüenza, le daría vergüenza una cosa así. Y en síntesis, el Rambam, que en realidad él era filósofo y rabino comunitario, digamos, de hobby, y su verdadero trabajo era ser médico, diría solamente eso, digamos, diría, en este momento lo único racional que hay para hacer es acatar lo que dicen las personas que racionalmente tienen más conocimiento sobre lo que está sucediendo. Es verdad que pueden haber discusiones, no quiere decir que haya una teoría. Bueno, puede haber discusiones dentro de la ciencia, eso es clarísimo, siempre ocurre. Pero eso no es una señal de que yo tengo que, entonces si hay discusión acá, tengo que ir no sé, al brujo, o alguien que me diga qué va a pasar en el futuro para ver qué es lo que tengo que hacer. Eso sería una especie de suicidio. ¿Ok? Bueno, Rabino Leo, quiero abrir, tú tienes el Facebook allí, y tienes que desmutarte también. ¿Qué tal, Ari? Te quiero agradecer muchísimo por esta interesante plática tan profunda sobre la filosofía del Rambam, y tanto que nos tiene a nosotros, que nos puede aportar a nuestra vida. Y el Rambam es una figura que, como tú mencionabas, era rabino y un gran alajista, y también médico, y también filósofo. ¿Qué nos diría en el ámbito de la halajá, de la práctica judía? Ahora se acerca Pesaj, tenemos muchas comunidades, Minyanim, vía Zoom. ¿Qué nos diría acerca de los cambios en la ley judía frente a una realidad tan difícil como es esta del coronavirus, de estar en aislamiento, de entender que muchas de las mitzvot se cumplen en público, en Pesaj, la lectura de la Torá, o otras mitzvot? ¿Qué nos diría él, mirando que estamos tal vez en una situación extraordinaria, ¿no? Lo que se llama Sha'at Adhan, ¿no?
Sí, bueno, la pregunta acá es más difícil todavía que explicar el coronavirus, porque hay algunas cuestiones técnicas que en realidad no sé si específicamente el Rambam, pero todos los rabinos que están discutiendo en estos días acerca, sobre todo de Pesaj, que es a lo mejor la festividad más familiar de todo el año. Digamos, yo sintetizo la discusión y después veamos cómo aplicaría el Rambam su razonamiento. La discusión es así. Todo el mundo dice que hay que utilizar la tecnología para la comunicación, para la enseñanza. Digamos, obviamente, vieron, hay sobre ofertas de toda clase de cualquier cosa se puede estar hoy en día estudiando o viendo a través de la tecnología. Ahora la pregunta es siempre si la situación excepcional es tan excepcional para entrar dentro de lo regular o que también debería ser dentro de un marco excepcional. Yo entiendo que se entendió como un trabalenguas, pero lo voy a explicar. Es decir, por ejemplo, y supongamos acá que hay un problema con el uso de la tecnología dentro de una festividad. Supongamos eso está un poco en discusión. Lo que no está en discusión hoy en día es salió a relucir otra vez el tema de los rabinos sefaradíes del siglo XVIII y XIX, que eran muy, ¿cómo se dice? Mekelim, eran como más abiertos en el tema de uso de cuestiones sobre todo para festividades, ¿no? Tanto para Shabbat, digamos, como prender fuego y eso. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la discusión? La discusión es, si hago un ser de Pesaj por Zoom, ¿sí? ¿Qué vale más la pena? ¿Hacer el ser de Pesaj un poquitito antes de Pesaj? Es decir, no una semana antes, como, no sé, lo hacíamos en el shule, digamos, en los colegios, no una semana antes, sino hacer el ser de Pesaj verdadero, un poquitito antes, a través de la tecnología, y unir a lo mejor a la familia, y digamos, la diferencia sería que el ser de Pesaj no es en su momento exactamente debido, sino un poquitito antes, o lo que tengo que mover es la tecnología al momento del Seder de Pesaj, que es a la noche, ¿sí? Hay ahí una discusión que tú, Rabino Leo, lo has visto también dentro de los rabinos de nuestro movimiento, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y es muy claro, los rabinos que son un poco más digamos, de centro derecha, están a favor de la primera posición, y los de centro izquierda están a favor de la segunda posición. Pero lo que sí diría el Rambam es que de alguna de las dos maneras la tecnología viene a ser acá una expresión del fruto de la creación racional humana, claramente. Y que este es un momento clave en el cual eso lo podemos aplicar de manera para propósitos totalmente nobles, ¿ok? Porque la tecnología siempre es un arma de doble filo, pero acá está claro que lo que queremos hacer es algo muy noble. Ahora, voy a decir, hay otro aspecto de esto que es un poco más complicado, y después de que lo diga me voy a arrepentir, pero me suele suceder eso. Hay muchas comunidades están funcionando también
tecnológicamente, es decir, por ejemplo, en Shabbat están transmitiendo, etcétera. Yo lo que digo es lo siguiente, no sé, no me parece mal, y es verdad que hay un valor comunitario, hay un valor de que hay mucha gente que está sola, hay un valor, tiene un valor de contención también, etcétera, etcétera, pero hay un antivalor también que lo debemos tener en cuenta, sobre todo en el tipo de comunidades liberales, que es que es como que de alguna manera suponemos automáticamente que las personas no pueden tener autonomía, por ejemplo, en este tema de Shabbat, o no sé, una vez, o no sabemos cuánto va a tardar, que esto es parte del problema, rezar solos en las casas, ¿sí? Sino que siempre la comunidad le debe brindar el servicio. Yo lo que digo, posiblemente tendría que haber sido al revés. La comunidad le tendría que haber brindado durante décadas a las personas el servicio de haberse podido valer por sí mismas una vez excepcionalmente, o un mes, no sé cuánto va a durar, ¿ok? Y ese era un mucho mejor servicio, el servicio de brindar educación y autonomía. Entiendo el valor de la contención y el valor comunitario, pero veamos que muchas veces se confunde también con esto que yo estoy diciendo, y obviamente no me refiero en este caso a, no sé, a tu comunidad, Leo, que siempre es un buen ejemplo de todo, me estoy refiriendo a todas nuestras comunidades, ¿ok? Están todos transmitiendo sus tefilot en Shabbat, y yo ni me estoy metiendo técnicamente si está prohibido o no está prohibido. Pero hay aquí, otra vez, y lo conecto con el Rambam a esto. Si yo tuviese que armar un currículum educativo según el Rambam, seguramente en uno de los objetivos principales de ese currículum educativo sería que las personas lleguen a algún tipo de autogestión o de autonomía donde no siempre tengan que depender ni de la comunidad ni del rabino, etc. Es al revés, el rabino y la comunidad son la herramienta para la autonomía, que es lo que estábamos hablando de alguna manera antes, digamos, cómo el desarrollo individual, intelectual, se basa en una condición que es social, es el mismo esquema. Muy bien, Ari, muchísimas gracias, nos ayudó mucho. Vamos a tener luego una plática hoy sobre diferentes temas alágicos que nos presenta esta crisis en la que estamos ahora viviendo. Y para concluir, quería pedirte también una reflexión desde el Rambam, ¿no? Desde Maimónides, acerca de el futuro, ¿sí? ¿Cómo podemos, digamos, mirar hacia el futuro desde una perspectiva del Rambam? Bueno, ¿cuántos tengo? 2 minutos, ¿verdad? 3. No, lo voy a decir muy simple. Si yo hablase en este momento de sacar conclusiones específicas de una perspectiva al futuro según el Rambam, lo que estaría haciendo es un sacrilegio del Rambam. Pues justamente lo que, digamos, no es algo que tenga que ver con el pensamiento racional. Es decir, los profetas, según el Rambam, por ejemplo, no son gente que visualiza el futuro, son gente que visualiza justamente el presente y que da a lo mejor un consejo
y un consejo en nombre de Dios, es decir, un consejo que tiene que ver con sabiduría racional acerca de los arreglos sociales. Y eso es, me parece también, el mensaje del Rambam que debería sacarse hoy en día. Es decir, el futuro o lo bueno que podemos sacar del futuro depende más que nada de las conclusiones que podamos sacar del presente. Digamos, no hay otra forma. Es decir, si tú sacas las conclusiones incorrectas del presente, el futuro va a ser mucho peor. El futuro va a ser mucho peor. Y digamos, todavía estamos, no sé si en el principio o la mitad de toda esta cuestión, y no sabemos, todo el mundo dice que es, no sé, la revolución más grande de la historia en todos los sentidos, no sé, no se puede saber. Pero sí se va a poder saber que si podemos, a lo mejor a partir de esto, ponernos de acuerdo en algún tipo de escala de valores que sea, que tenga que ver con lo que nos pasó y que construya un futuro mejor. Digamos, ponerse de acuerdo, otra vez, no quiere decir pensar todo lo mismo, es una cosa absurda e imposible. Y es más, el Rambam, a pesar de que no parezca también, era muy adepto al pluralismo. Él creía que a través del pluralismo se podía llegar como a una, digamos, la crítica, la discusión producía como las ideas más valiosas, y el mensaje a futuro es ese. Yo no podría terminar, Leo, como terminamos generalmente en nuestras tefilot, no podría terminar esta clase, según el Rambam, diciendo, quiera Dios que estemos todos sanos, y que, digamos, no ese es el Rambam. El Rambam es, quiera Dios que nos dé la sabiduría de aprender lo que está pasando ahora para que después no pase, o pase menos, o cuando pase estemos mejor preparados, digamos. Eso es el Rambam. Muy bien, Ari, muchísimas gracias, un gusto, nos deja muchísimo para pensar, para reflexionar en este Shabbat Agadol, en este Shabbat anterior a la fiesta de Pesaj, y para toda la comunidad Betel que tanto te quiere, que te ha escuchado en diferentes oportunidades. Es un gusto y una oportunidad de seguir profundizando en la enseñanza de grandes como el Rambam, como Maimónides, cómo nos podemos preparar para enfrentar esta situación, y que lo hagamos de la mejor forma posible. Te Bueno, agradecemos, muchísimas valoramos gracias por la muchísimo invitación nuevamente. Es tu como tiempo, si y fuese en mi aprovechamos para casa. desearte a ti, a Andrea, a Maya, Noam, a toda la familia, desearles Shabbat Shalom y que tengamos un Hag Pesach Kasher Mesameach. Lo mismo para ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo y muchas gracias. Chao, chao.